Entonces, indicábamos de que las teorías no solamente permiten explicar las causas por qué se producen los fenómenos o los hechos, o por qué se producen las cosas, ¿no? Y no solamente describir de qué es lo que componen esos hechos, sino también que no, a partir de la verificación, ¿no? Fundamentada, de su comprobación fundamentada, estas teorías también permiten predecir las cosas. Entonces, a partir, por ejemplo, en el caso del fenómeno de la lluvia, se determinan cuáles son las causas, pero también con el fenómeno de la lluvia, a partir de los datos, de la información, nos permite predecir también la ocurrencia de este fenómeno, ¿no? Entonces, por eso es lo que se conoce, por ejemplo, en términos cotidianos que tenemos nosotros como el pronóstico, ¿no? Entonces, es la predicción de lo que puede ocurrir a partir de la información. Entonces, es una explicación racional porque parte del trabajo del intelecto del ser humano a partir de los datos de la realidad, del ambiente, de por qué un aspecto de nuestro mundo funciona de una determinada manera. Una teoría se basa en una hipótesis inicial, anótense, se basa en conjeturas. ¿Qué son las conjeturas? Son las estimaciones fundadas o fundamentadas. O sea, son los supuestos que pueden ser, pero fundamentados con base a información. No puede ser especulación, ¿no? O idea, o cualquier especulación, o cualquier suposición, ¿no? O no, tampoco no es una adivinación, ¿no? Las hipótesis vienen a ser, las hipótesis vienen a ser conjeturas probables de demostrarse, de experimentarse, de observarse. Entonces, la teoría está compuesta por estas hipótesis y pueden revisarse en concordancia con el desarrollo de la comprensión científica, o sea, es la ciencia quien nos permite comprobarla, ¿no? ¿Por qué ocurre un fenómeno, una situación? Una teoría está confirmada por toda la evidencia disponible. Se demuestra con todos los datos de la realidad, por lo que permite predecir fenómenos. Fíjense, si comprobamos todo eso, si la teoría comprueba con todas las evidencias, entonces lo que decíamos es que permite predecir cuándo va a ocurrir un fenómeno, tal como el caso del fenómeno de la lluvia a partir de los pronósticos que hacen los especialistas, que es un cálculo que hacen en función de los datos, no meteorológicos que le llaman. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando estamos hablando hemos hablado de paradigma, hemos hablado de teoría. Ahora, ¿qué son los enfoques? Porque también escuchamos, ¿no? Está el enfoque, ¿no? Tal planificación es parte de este enfoque. Es una manera de concebir, organizar y realizar algo, ¿no? Se sustenta y opera como marco conceptual. Es un esquema de conceptos para poder explicar, comprender, ¿no? O para poder hacer algo, ¿no? Se fundamenta en una teoría científica, un enfoque. Entonces, enfocar, por ejemplo, en términos así coloquiales o en términos vulgares, si queremos entenderlo, vendría a ser la forma de mirar, ¿no? La forma de mirar. Estoy enfocando, la forma en cómo voy a enfocar un hecho. Propuesta desde una perspectiva flexible, abierta e hipotética. Entonces, es un enfoque teórico porque está sujeta a una teoría que puede comprobarse. No es una verdad absoluta, sino que la teoría busca la verdad. Un enfoque da origen a modelos y corrientes teóricas, o corrientes de teoría. Un enfoque está asociado a una realidad social que permite determinar los principios y la finalidad de un plan o de un proyecto. Fíjense, ¿cuál es el papel del enfoque en la planificación? ¿No? Porque los enfoques se asocian, estas teorías, estas formas de ver las teorías se asocian a la realidad social.
van dirigidas a entender, a comprender la realidad social, su organización, ¿no? Su estructura, sus formas de accionar de la sociedad. Entonces, por tanto, estos principios de cómo funciona, cómo se organiza, de cómo se desarrolla la sociedad, son parte de la planificación. Cuando estamos hablando de esos tres elementos, composición, estructuración, organización y funcionamiento de una sociedad, estamos hablando que la planificación es una parte elemental en estos procesos. Por tanto, fíjense, los enfoques, la manera de cómo hacer estas planificaciones, estos planes, estos proyectos, tienen que estar los enfoques, tienen que verse de distintas maneras estas formas de planificar. Y un modelo es una herramienta conceptual inventada por el hombre para entender mejor un evento. Es un concepto, o son conceptos, que el hombre determina en cómo entender mejor ciertos eventos, ciertos fenómenos. Vendría a ser una imagen, una representación, ¿no? O un diseño, si ustedes quieren, de concepto, ¿no? De un conjunto de relaciones y cómo se dan las cosas, para poder definir lo que está sucediendo. Entonces, fíjense, el profesional, el planificador, no va a especular sobre una realidad. Tiene que basarse en ciertos conceptos para determinar las cosas. Entonces, a eso se llama modelo. Entonces, algunas veces decimos, por ejemplo, esto puede suceder, perdón, esto puede suceder, pero también puede suceder estas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando estamos buscando las alternativas, estamos hablando de alternativas de modelo, de diseños conceptuales en cómo podamos comprender o cómo podamos definir esa realidad, ¿no? O cómo podamos entender esa realidad. Por tanto, un modelo es una aproximación teórica útil a la descripción y comprensión de aspectos interrelacionados de un fenómeno en particular. O sea, cómo se dan, cuáles son los aspectos que se relacionan para que se den esos fenómenos. A partir de un diseño, a partir, si ustedes quieren, de una guía, ¿no? Cuando hablamos de modelo, hablamos, por ejemplo, nos podemos tomar como ejemplo cómo el modista se guía a partir de ciertos moldes, o el tortero, ¿cómo se llama a las personas que hacen masita, ¿no? Hace su torta, no la hace en cualquier cosa, lo hace en un molde. Si quieren, si está enamorado el tortero, agarra un molde con un corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces saca una torta de corazón, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense, a eso como un ejemplo para graficar, ¿no? En términos de broma, para graficar un poco el modelo teórico. Un modelo teórico viene a ser como un diseño ya prediseñado, un prediseño para poder comprender ese fenómeno. Ahora, ¿qué son las corrientes teóricas? Y cuando hablamos de corrientes teóricas, estamos hablando de corrientes teóricas metodológicas. Ya las formas metodológicas, técnicas de cómo abordar, ¿no? Son distintas formas de poder. Son líneas de pensamiento con carácter innovador. Fíjense, aquí lo primero que hay que entender, que cuando hablamos de corriente, estamos hablando de innovación. Aparece una nueva corriente, ¿no? Una nueva forma de pensar. Pero esas nuevas formas de pensar están en función a la innovación, a la experimentación. Se encuentran en proceso de investigación, o sea que ese pensamiento está en proceso de investigación, está en proceso de sistematización y de validación de eso. O sea, no es que esté definido, se está verificando, a eso se llaman corrientes metodológicas. Por ejemplo, ahora para que lo podamos entender, en la actualidad existen distintas corrientes teóricas experimentales en el mundo tras la vacuna del COVID.
¿no? Fíjense ustedes que hablan los chinos, hablan los ingleses, la de Oxford, hablan los americanos, hablan los argentinos, hablan los mexicanos, que nosotros eso es lo que hasta ahora he escuchado en la televisión, ¿no? De que ya tienen la vacuna, ¿no? Que ya han desarrollado y que están experimentando, ahora están verificando sus resultados. Eso es lo que se llama corriente, ¿no? En ese caso son corrientes a partir de teoría, pero de metodología. ¿Qué son las metodologías? Son los procedimientos. Son los procedimientos por los cuales se hacen, se van orientando, se van haciendo los aspectos teóricos que se han considerado. Entonces se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de la investigación, ¿no? Es cómo se pueden hacer, cómo se pueden aplicar los procedimientos, los métodos, ¿no? Un análisis si es que son efectivos o no son efectivos, su valoración crítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, con toda seguridad es que en esta carrera de corrientes experimentales sobre la vacuna, van a haber unas que van a ser efectivas, otras media efectivas, otras que de repente no van a ser efectivas. Están sujetos a esa valoración, a esa crítica. Entonces, estas son las corrientes teóricas, son las metodologías. Es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento. Fíjense, si no hay corrientes, ¿no?, teóricas, metodológicas o experimentales, es imposible llegar al conocimiento científico. Tiene que haber el error, tiene que haber las pruebas. Si no, no existe el conocimiento científico, ¿no? Entonces, por eso es que son necesarias y se escuchan en la planificación lo mismo. ¿Cuántas corrientes de planificación? Algunas han dado resultados en algún contexto, otras no. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las tendencias teóricas? La tendencia teórica es un impulso, es una aspiración, un deseo o una inclinación hacia algo. Yo me quedo con tal teoría, o yo me quedo con tal aspecto, ¿no? A ver, por ejemplo, yo me quedaré, no sé, con algún método, una forma de hacer, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de la producción pecuaria, de repente ahí hay muchas alternativas en la producción en distintos contextos, en distintas áreas, ¿no? Hablamos de la producción de alimentos, hay distintas formas de cómo producir los alimentos, técnicas, métodos. Entonces, algunos nos quedamos con algunas preferencias, se van a quedar con algunas preferencias. Otro colega de ustedes se va a quedar con otra preferencia, otra técnica, otro procedimiento, ¿no? Entonces, fíjense, a eso se llama tendencia, hacia dónde vamos a tender. Es una nueva perspectiva, pero estas tendencias son nuevas, son las que aparecen. Por ejemplo, en los medicamentos, vamos a ver, van apareciendo nuevas tendencias, ¿no? Entonces, o nueva forma de cómo actuar, cómo trabajar, cómo realizar las prácticas, etcétera, ¿no? Son nuevas perspectivas sobre algo que complementa, refuerza, ¿no?, o modifica un paradigma, ¿no?, o una teoría, o un modelo, o una corriente, ¿no? O sea, van complementando, no es que vayan desechando, sino que se van complementando o se van perfeccionando. A esto se llama tendencia teórica. No tiene tradición ni posicionamiento porque es nuevo, ¿no? Recién se está experimentando. Es más un proyecto a mediano y largo plazo, o sea, es algo para comprobar a mediano y largo plazo esta tendencia. Le falta mayor sustento teórico y validación práctica. Cuando hablamos de una tendencia, asumimos una tendencia teórica, ¿no? Por supuesto que así como es que se puede aplicar en un proyecto a largo o mediano plazo, por supuesto también que le falta consolidarla como teoría o falta validarla en términos prácticos, digamos, este conocimiento. Ahora, volvamos otra vez al paradigma para efecto de nuestra actividad. Fíjense en la planificación. Se habla de 5 paradigmas en la planificación. El primer paradigma, en simples deseos.
si Dios quiere. Ese fue el primer paradigma de la planificación. Y no solamente los primeros seres humanos, ¿no?, monoteístas, o los que tuvieron varios dioses, ¿no?, en la Pachamama, en el Inti, etcétera, ¿no? O el Dios cristiano, ¿no?, la divinidad islámica, ¿no? O sea, dejamos que las cosas suceden porque de repente hay un ser superior que lo hace todo. Y el mejor ejemplo es lo que le decía, lo de mi abuelita, ¿no?, que decía que una tormenta se paraba quemando una hoja de palma bendita. Entonces, fíjense, ese es un paradigma. El segundo paradigma es la planificación presupuestaria, ¿no? Ahorita vamos con mayor detalle, ¿no? El presupuesto, la organización. Pero no muchas veces, digamos, esto es efectivo. Pero bueno, se cree de que si uno tiene un buen presupuesto, se pueden hacer las cosas, buenos recursos. El tercer, la planificación de la planificación estratégica. Centrarse en algo específico, centrarse en lo más necesario, o centrarse en lo que es clave para desarrollar. El cuarto paradigma es la democrática y participativa. Las cosas no van a tener resultados si no participa la gente. Si no se conoce o no se encarna lo que la gente quiere, si no se responde a lo que la gente quiere. Y el quinto paradigma es el de la gestión del conocimiento, de la tecnología, de la forma de la experticia, del conocimiento. Esos son los 5 paradigmas, ¿no? Entonces, repasando, primer paradigma atribuido al poder divino, todo saldrá bien si Dios quiere. Era un modelo basado en simples deseos, pero sin acciones concretas que llevaran a obtener los resultados. Segundo paradigma, la planificación presupuestaria, se refiere al manejo de recursos, lo que permite ordenar los gastos, pero no garantiza el cumplimiento del objetivo. El tercer paradigma es la planificación estratégica y representa el llamado poder central. O sea, el Estado define qué programas, qué planes, qué proyectos hacer, ¿no? Y en función a eso, bueno, plantea, ¿no? Ustedes de repente en algún momento ustedes van a participar, ¿no?, a convocatorias de consultoría, ¿no?, de proyectos, entonces van a participar como profesionales. Entonces ustedes no definen, ustedes se adaptan a ese requerimiento. Eso es la planificación. Este paradigma permite establecer estrategias adecuadas para enfrentar los retos y dificultades que ofrece el entorno, a corto, mediano y largo plazo. Se comienza a hablar de plazos y de estrategias. El cuarto paradigma se basa en el poder de la gente, en la participación, ¿no? Considera que el gerente o líder es quien debe crear las estrategias requeridas para hacer que la organización se adapte a la gente, que responda a la gente, incluso que pueda participarse en tiempo futuro, ¿no? La planificación a futuro, ahí aparecen los famosos planes, ¿no?, de 2, 3, 4, de un año, 5, 10, 20 años. Los famosos POAs en los estados, por ejemplo, modernos, ¿no? Los planes o los programas a nivel global, ¿no? El otro día hablamos, le di un trabajo para que ustedes realicen sobre PGDES, el Plan General de Desarrollo Económico y Social de Bolivia, para vivir bien, por ejemplo, es parte de, están adelantando. Incluso se había elaborado la Agenda 25, ¿no?, del Bicentenario, fíjense, ya se tenía pensado, estamos hablando del poder de la gente. La visión y la misión sirven para desarrollar las estrategias requeridas. Fíjense, la misión, ¿no?, la visión es la visión de la gente, de la institución, qué es lo que queremos, ¿no?
es más democrática, se puede discutir, se puede participar. Y el quinto paradigma se gestiona e intenta desarrollar a partir de la inteligencia colectiva, ¿no? Para soportar estructuralmente la organización del futuro. Por ejemplo, aquí mucho influye el conocimiento, ¿no? Influye la tecnología, llamada sociedad del conocimiento, que ha aprendido a compartir, crear y transmitir lo que sabe entre sus miembros, ¿no? Valorando la parte tecnológica y el manejo racional de lo que se sabe o aprende, ¿no? Entonces, se habla del conocimiento, de las nuevas experticias, nuevos procedimientos, nuevas técnicas, de las herramientas, etc. En función de esa explicación, fíjense, un poco, a ver, repasando si nos acordamos, estamos hablando de los paradigmas, estamos hablando de las teorías, estamos hablando de los enfoques teóricos, estamos hablando de los modelos teóricos, estamos hablando de las corrientes teóricas, estamos hablando de las tendencias teóricas. Fíjense, 5 o 6 aspectos relacionados que ahora hemos visto, la cuestión de los paradigmas en términos de planificación. La próxima clase, le vuelvo a repetir, vamos a ver la cuestión de las teorías, los modelos. Ahora, como séptima actividad formativa, vamos a hacer un análisis de las teorías y paradigmas en el campo de la agropecuaria, ¿no? Para ello, van a colocar un ejemplo por cada uno de los paradigmas de la planificación desde la perspectiva agropecuaria. Entonces, por ejemplo, el poder divino, ¿qué ejemplo pueden poner como paradigma? Que ustedes están más directamente, ¿no? Están más directamente involucrados con la realidad agropecuaria. En términos de la planificación presupuestaria, perdón, ¿qué ejemplo pueden indicar, ¿no? En la planificación estratégica, en la planificación del poder de la gente, de la participación, ¿no? ¿Qué ejemplo? En la planificación, considerando la inteligencia colectiva, el uso de tecnología, de nuevos conocimientos. Entonces, pueden colocar ejemplos ahí de paradigmas. No se olviden, paradigmas son estructuras que puedan ser, no se olviden que pueden ser los ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, de un agricultor, de un agropecuario, que no conoce la tecnología y mantiene, como el arado, por ejemplo, con la fuerza del animal, por ejemplo. Entonces puede ser, ¿no? Puede ser, ese es un paradigma. O puede ser un paradigma de la perspectiva del conocimiento científico, ¿no? O sea, del uso, del entendimiento de los fenómenos naturales o sociales, ¿no? O a partir de una teoría, ¿no? Pero que son rígidos, ¿no? Que son discutibles, ¿no? O sea, o diré son indiscutibles, y muchas veces permanecen en el tiempo. Entonces, dar un ejemplo. Ya les hablaba yo del poder divino, el caso de que si Dios quiere, en el caso de la palma que se quema, ¿no? Para parar las tormentas. Entonces, la segunda tarea para esta séptima actividad, el siguiente principio agronómico corresponde a un paradigma, a una teoría, a una corriente, a un modelo o tendencia. ¿Por qué? ¿A qué corresponde este principio agronómico? Que ustedes lo deben conocer, lo conocen. Yo he visto en las ferias, en las exposiciones que han hecho. Lamentablemente hace tiempo que ya no se hacen ferias, la FAICH, ¿no? El control biológico de insectos con el uso de enemigos naturales de los insectos o ácaros, ¿no? Como otros insectos, hongos, bacterias, virus u otros. Este es un principio en el conocimiento agronómico. O sea, cómo combatir biológicamente a los insectos, a partir de los mismos enemigos de los insectos. Entonces, este principio agronómico es un paradigma. Si ustedes dicen es un paradigma, ¿por qué es un paradigma? De repente otro compañero va a decir, no es un paradigma, es una teoría.
Si es una teoría, ¿por qué es una teoría? Otro puede decir, no, no es paradigma ni teoría, es una corriente teórica. ¿Por qué una corriente? Otro puede decir un modelo, una tendencia. Otro puede decir, es un paradigma, ¿no? Es una corriente, y es una tendencia. Puede decir 3 o 2 aspectos, pero tiene que fundamentarlo por qué. ¿Se entiende, compañeros? Hola. Buenos días, licenciado. Entendible está la actividad nomás. Entonces son dos cosas que van a hacer, no vayan a olvidar. Uno es poner un ejemplo cada paradigma, un ejemplo agropecuario, y el segundo es que ustedes indiquen qué corresponde a este estudio, qué corresponde a este estudio agronómico y el por qué. Puede ser a uno, dos, más, o a todo de repente, pero fundamentando por qué. ¿De acuerdo? El trabajo lo tienen que presentar el próximo martes 31 de agosto. Eso sería, jóvenes. No sé si hay alguna consulta. ¿Se entendió el tema? ¿No se entendió? Les decía, quiero aprovechar. Sí, se entendió bien. Ya, les decía, por favor, al comienzo, los que ingresaron primero, no sé si estaban ustedes, que de aquí para adelante vamos un poquito más a regularizar. Lo que me preocupa es la participación de los compañeros, porque ya tengo 20 en la lista, más de 20. ¿Sí les entendió? Sí, tengo más de 20 ya en la lista. Entonces, los trabajos que vamos a dar, yo voy a subir, voy a grabar las exposiciones. Voy a... Los trabajos que presenten aquellos que han participado en la clase, valor, ¿no? Hemos dicho sobre 20 puntos, pero los que no participen en clase y trabajen sobre el video, sobre el documento PDF, van a tener otra valoración, ¿ya? Entonces les encargo por favor de que puedan participar, díganle a sus compañeros porque estamos tratando de regularizar las clases, eso es lo que nos han pedido, ¿ya? Entonces, no hay problema, yo les puedo dar, les he dado plazo, igual vamos a considerar aquellos que no han participado en el primer parcial, vamos a ayudar, al final vamos a apoyarlo. Y también sé que lo van a escuchar por el video. Muy bien, si no hay pregunta, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Hay alguna consulta? Dicen, Sí. ¿me lo puede enviar lo que puso ahora para que lo mande por WhatsApp? Es que como dice, algunos no tienen el Classroom. Lo voy a mandar. Y no se puede descargar. Ya hasta el video te voy a enviarlo, ¿ya? Pero no se olviden las tareas en el Classroom, ¿ya? Ya. Muy bien. Si no hay más consultas, ahí vamos a quedar. Que tengan un buen día. Y cualquier pregunta pueden hacerme nomás en el grupo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Que tenga un buen comienzo de semana. Igualmente. La otra.